Hey, hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión, como ya habrán visto tanto en la miniatura como en el título del mismo, este video trata de algo que no tiene que ver con cómics o con personajes de historietas. Este video trata de la saga de Grand Theft Auto, y se preguntarán qué es lo que veremos en este video particularmente, y la respuesta a esto es que veremos un poco de cómo están divididas cada una de las entregas que Rockstar Games nos ha dado esta grandiosa y exitosa saga. En adición a esto, veremos una pequeña sinopsis de cada uno de los títulos que vayamos viendo. Espero que este video sea de su agrado, ya que no es la clase de contenido que suelo traer al canal. Sin embargo, y como ya saben la mayoría de ustedes, yo soy gran fan de esta saga de videojuegos y en general de todos los videojuegos, por lo que me gustaría traerles más videos tanto de la misma saga como de otras que ustedes recomienden en los comentarios. Antes de iniciar con este video, les recuerdo que el día lunes de la siguiente semana subiré el final de la historia llamada Profanadores de Tumbas, y a la vez daré inicio a la segunda historia que veremos en la sección del canal. Se los recuerdo para que estén pendientes al contenido del canal. Estos videos estarán subidos a las 2 y 4 pm respectivamente. Y ahora sí, sin mucho más por decir en esta introducción, entremos de lleno con el video. La saga Grand Theft Auto, también conocida por sus siglas GTA, es una saga de varios videojuegos creada por David Jones y por los hermanos Sam y Dan Houser. Originalmente, la saga fue desarrollada por la compañía británica DMA Designs, la cual posteriormente pasó a llamarse Rockstar North de la empresa Rockstar Games. La saga Grand Theft Auto cuenta la historia de distintos criminales, contando con una entrega para cada uno de estos personajes, mismas entregas que se van dividiendo en universos, contando la saga con 3 universos distintos. Estos son el universo 2D, universo 3D y el universo HD. Por lo general, cuando varias entregas pertenecen a un mismo universo, las historias, o más bien la historia de cada personaje, va enlazándose con la historia de otros personajes que se encuentren en el mismo universo. En este video hablaremos de cómo se dividen las entregas de esta magnífica saga, comenzando con el universo 2D. El universo 2D es el primer universo, y está compuesto por los primeros juegos de la saga GTA, creados por David Jones, fundador de DMA Designs. Este universo se destacó por tener múltiples protagonistas, misiones por teléfono y no tener historias relacionadas entre sí, además que los mismos cuentan con una vista en 2 dimensiones, característica por la cual este universo es llamado 2D. Cronológicamente, el primer videojuego perteneciente al universo 2D es el llamado Grand Theft Auto London 1961. Grand Theft Auto London 1961 es una expansión gratuita para Grand Theft Auto y Grand Theft Auto London 1969. Esta fue lanzada 2 meses después del Grand Theft Auto London 1969. Tal como GTA London 1969, se usa el mismo motor gráfico que en Grand Theft Auto. Esta expansión agrega nuevas misiones, 22 nuevos vehículos, una nueva secuencia y un nuevo mapa de duelo 2 jugadores basado en Manchester. Esta expansión toma lugar 8 años antes de lo sucedido en su predecesor. Sin embargo, para poder instalarlo es necesario tener la primera expansión, y por ende el Grand Theft Auto. La expansión es solo para PC y el fichero de solo 7 MB puede ser descargado gratuitamente en la página de GTA London 1969. El siguiente videojuego del universo 2D, cronológicamente hablando, es el Grand Theft Auto London 1969. Grand Theft Auto London 1969 es una expansión para Grand Theft Auto. GTA London 1969 fue lanzado en 1999 para PC y PlayStation. La misma usa el mismo motor gráfico que en Grand Theft Auto, por lo que los gráficos son muy similares, así como también el sistema de juego y la jugabilidad. Tal como en GTA, esta expansión está dividida en subsecciones con secuencias cinematográficas entre ellas. Esta expansión se puede descargar gratuitamente desde la página de GTA London 1969. Ahora vamos con el tercer videojuego perteneciente a este universo, el cual es el Grand Theft Auto. Grand Theft Auto es el primer videojuego de la saga lanzado por Rockstar Games, mas sin embargo es el tercero de la cronología del universo 2D. Grand Theft Auto es un videojuego del tipo sandbox abierto desarrollado por la compañía escocesa Rockstar North, antiguamente llamada DMA Designs. El mismo fue publicado por Rockstar Games en octubre de 1998 para Microsoft Windows. La jugabilidad consiste en una combinación de acción, aventura, conducción y modo de rol ocasional, con elementos de sigilo y carrera, así que ha generado controversia por su naturaleza adulta y su subtono violento. El jugador puede elegir entre 8 personajes al principio del juego. Estos son Travis, Katy, Nikki, Divine, Bubba, Troy, Keyblade y Ulrika. El personaje que se elija no afectará la apariencia del protagonista, ya que será siempre el mismo personaje con jersey amarillo. El jugador también puede introducir su nombre. Esto servirá también para activar los trucos introduciendo los códigos correspondientes. El protagonista del juego es libre de hacer lo que quiera en cada una de las 3 ciudades que componen los 3 niveles de juego. Estas 3 ciudades en las cuales se desarrolla el juego se crearon sobre la base de ciudades reales, en términos de paisaje y estilo.
Las ciudades son Liberty City basada en Nueva York, Vice City basada en Miami y San Andreas basada en San Francisco. En las mismas se puede robar coches, venderlos, etc., lo que sea para conseguir puntos también utilizables como dinero. Reunir una cantidad fija de estos puntos es el objetivo final de cada ciudad. También se pueden hacer diferentes trabajos de oficinas, entre otras cosas. La cuarta entrega perteneciente a este universo es el Grand Theft Auto 2. Grand Theft Auto 2 es la cuarta entrega de la saga GTA y la penúltima en sandbox con vista cenital. Este fue creado por DMA Designs para todas las consolas exceptuando Game Boy Color, la cual fue creada por Tarantula Studios y producido por Rockstar Games. Este fue lanzado para PC, PlayStation y Sega Dreamcast el día 22 de octubre de 1999 y en el 2000 para Game Boy Color. Al igual que sus predecesores, se juega desde una vista aérea, un aspecto que caracteriza a los GTA clásicos. Este punto de vista también se siguió utilizando en GTA Advance y es una vista opcional en GTA 3. A diferencia de las entregas anteriores, esta contaba con una mejor resolución del entorno, más dinamismo de juego y la opción de poder guardar la partida voluntariamente. Existe una versión lanzada para Game Boy Color cuya jugabilidad y potencia gráfica es muy diferente. En esta entrega, el personaje que encarna el juego es Cloud Speed, protagonista también de Grand Theft Auto 3 pero en otro universo. El videojuego se ambienta en una ciudad retrofuturista llamada Newark City, en vísperas del año 1999, con 3 áreas. El objetivo en cada una de las 3 áreas es obtener el suficiente dinero para escapar y pasar a la siguiente. La libertad de acción de la saga sigue patente en este juego, puesto que para conseguir el objetivo se puede realizar cualquier tarea que dé dinero: robar coches, explotarlos, chocarlos, armarlos, atropellar personas, asesinarlas, quemarlas, etc. Sin embargo, lo normal para ganar grandes cantidades de dinero es realizar misiones para las bandas criminales. Con esta entrega es que cerramos el universo 2D y damos inicio al siguiente, el cual es llamado universo 3D. Luego de la partida de David Jones durante el desarrollo de GTA 2, los hermanos Dan y Sam Houser y Leslie Benzies tomaron el desarrollo de la saga y decidieron reiniciarla, creando así un nuevo universo, el universo 3D, donde la saga comienza a tener una historia y los personajes cobran vida. Este es el universo más grande hasta la fecha y en el que se encuentran de las mejores entregas desde mi punto de vista. Este universo inicia cronológicamente con el Grand Theft Auto Vice City Stories. Grand Theft Auto Vice City Stories es el 10º juego de la saga Grand Theft Auto. Es un videojuego de género sandbox diseñado para la consola portátil PSP, desarrollado por Rockstar North en colaboración con Rockstar Leeds y distribuido por Rockstar Games en Norteamérica, Europa y Australia, y por Capcom en Japón. Se trata del último juego lanzado de la tercera generación y del universo 3D en general, así como del primero en cuanto a orden cronológico se refiere. El juego se desarrolla en Vice City, el mismo lugar en el que se desarrolló Grand Theft Auto Vice City pero 2 años antes, es decir, en 1984. La ciudad parodia la Miami de los años 80, un paraíso de corrupción y el mejor lugar para narcotraficantes y mafiosos. El protagonista del juego es Victor Vance, hermano de Laz Vance, colega de Tommy Vercetti, el protagonista de GTA Vice City. Si es que quieren conocer la historia de este videojuego más a detalle, ya hay un video en el canal con la misma. El mismo les estará apareciendo en pantalla y además estará en la descripción de este video. El segundo título perteneciente al universo 3D es el exitoso Grand Theft Auto Vice City. Grand Theft Auto Vice City es un videojuego creado por Rockstar North y Rockstar Viena, filiales de la compañía Rockstar Games. Al igual que los otros GTAs, esta entrega sigue el género sandbox. Constituye la 6ª entrega de la saga GTA y también la segunda para las plataformas PlayStation 2, Xbox y Mac, también para PC. Grand Theft Auto Vice City junto con Grand Theft Auto 3 habían sido catalogados por la ESRB para la PlayStation 3, cabe decir que este último fue concreto. La entrega contiene diversas mejoras respecto a las anteriores, como la posibilidad de cambiar el vestuario del personaje o la de poder adquirir propiedades. La historia transcurre en 1986 en la ficticia ciudad de Vice City y es protagonizada por Tommy Vercetti, un hombre exconvicto tras haber cumplido una condena de 15 años de prisión por haber asesinado a varios hombres en Harwood, Liberty City. Esto bajo órdenes de Sonny Forelli. El juego captura la época por medio de la música, los personajes y los vehículos. Si es que quieren conocer esta historia más a detalle, ya hay un video en el canal con la misma. El mismo les estará apareciendo en pantalla y además estará en la descripción de este video, o si prefieren pueden buscarlo directamente desde el canal. Después del GTA Vice City tenemos uno de los más exitosos en toda la historia de los videojuegos, y el favorito de muchos incluyéndome. Este es el Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas, abreviado comúnmente como GTA SA, GTA San Andreas o simplemente San Andreas, es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto desarrollado por Rockstar North. El mismo fue publicado por Rockstar Games.
Este es el quinto título principal de la serie Grand Theft Auto, y el tercero de la misma en poseer gráficos 3D bajo la distribución de Take-Two Interactive. San Andreas fue lanzado de forma exclusiva para la plataforma PlayStation 2 en octubre de 2004. En aras del tiempo, el título recibió ediciones para otras plataformas, tanto en dispositivos móviles como en videoconsolas de sexta y séptima generación. La historia del juego transcurre en el estado ficticio de San Andreas, basado en la zona sureste estadounidense. Ambientado en 1992, San Andreas cuenta la historia de Carl Johnson, quien decide volver a Los Santos tras 5 años de haberse establecido en Liberty City. Su trama se basa de modo muy abierto en sucesos como la rivalidad entre las pandillas Bloods y Crips, la epidemia de crack que hubo en esa época y los disturbios de Los Ángeles en 1992. El mismo obtuvo una puntuación de 95 sobre 100 y es el videojuego más vendido de la PlayStation 2. Si quieren saber más de este videojuego y su historia, en el canal ya está el video dedicado a este maravilloso juego. Les estará apareciendo en pantalla y además el link lo encontrarán en la descripción de este video. Después del Grand Theft Auto San Andreas, vamos con el siguiente título perteneciente al universo 3D. Este es llamado Grand Theft Auto Liberty City Stories. Grand Theft Auto Liberty City Stories es la novena entrega de la saga Grand Theft Auto. Se trata del primer juego realizado exclusivamente para PSP. El mismo fue lanzado el 24 de octubre de 2005. Las estadísticas dicen que este juego fue el más vendido de dicha consola. Por esta misma razón fue convertido y lanzado para PlayStation 2. El género principal es el sandbox, al igual que las demás entregas de la saga. El 17 de diciembre de 2015, Rockstar Games anunció el lanzamiento de Grand Theft Auto Liberty City para dispositivos móviles como iOS, Android y dispositivos Amazon. El protagonista del juego es Tony Cipriani, un mafioso que ha estado escondido 4 años por haber asesinado a otro importante mafioso. El mismo vuelve a su ciudad, Liberty City, en el año 1998. De este juego también ya tengo un video en el canal con toda su historia por si acaso quieren conocer más de la misma. Este video les estará apareciendo en pantalla y estará en la descripción de este video. Si ustedes prefieren lo pueden buscar directamente en el canal, al igual que los demás que he mencionado en este video. Después de este magnífico juego vamos con el último perteneciente al universo 3D. Este es el Grand Theft Auto 3. Grand Theft Auto 3 es un videojuego creado por la compañía llamada anteriormente DMA Designs, ahora llamado Rockstar North, filial de Rockstar Games. Constituyó la quinta entrega de la saga Grand Theft Auto, y es el primer título de esta saga con gráficos 3D y para las plataformas disponibles PlayStation 2, Xbox y Mac, además de estar disponible para PC. Fue lanzado en octubre del 2001. El videojuego contiene nuevas y numerosas mejoras con respecto a las anteriores entregas, pero con el mismo espíritu que caracteriza esta polémica saga de videojuegos. En este juego se dio el salto de una perspectiva en plano cenital 2D a un plano normal en 3D. Rockstar Games, en celebración del 10º aniversario de la salida del juego, ha anunciado que estaría disponible para diferentes dispositivos en iOS y Android, además de una figura de acción limitada de Cloud. Este juego también ya se encuentra disponible en Play Store y en App Store. El protagonista de este título es Cloud Speed, y la historia se lleva a cabo en Liberty City al igual que en Liberty City Stories. De este juego también ya hay un video en el canal, así que los invito a que lo vayan a ver para que conozcan esta historia al completo. Después de este título acaba el universo 3D y se da inicio al universo HD, el más reciente y en el que se encuentran los títulos más nuevos. Este universo es donde actualmente transcurre la saga GTA, luego de que Rockstar la reiniciara al crear GTA 4. Este está compuesto por la cuarta y quinta generación. El mismo universo da inicio con GTA 4. Grand Theft Auto 4, también conocido como GTA 4, es lanzado para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Es el primer juego de la saga Grand Theft Auto que ha salido para la nueva generación de consolas, con gráficos mejorados, un mundo sandbox más grande y realista, motor físico completamente nuevo y el primer juego de la saga Grand Theft Auto donde el sol avanza de verdad minuto a minuto, moviendo las sombras de los coches y los edificios. A tan solo una semana de su salida batió 2 récords mundiales, como videojuego más vendido y por vender en el día de su lanzamiento más de 1 millón de copias. La historia transcurre en una actualización de la antigua Liberty City, donde Niko Bellic, un ex soldado de los Balcanes, llega a América en busca del sueño americano, en parte atraído por las mentiras de su primo Román, pues este le dijo que vivía en una mansión con varios coches deportivos y muchas chicas hermosas. Además, durante todo el juego, Niko buscará vengarse de la gente que lo traicionó en la guerra, esto mientras se complica su existencia por su primo y otros personajes que conocerá en la ciudad. De este juego no tengo un video en el canal, pero ya estoy preparándolo para traerlo lo más pronto posible. El siguiente título en este universo es el llamado GTA 4 The Lost and Damned. GTA 4 The Lost and Damned es el primer episodio descargable de GTA 4 para la consola Xbox 360.
Fue desarrollado por Rockstar North y desde el 17 de febrero de 2009 está disponible para su descarga, por el precio de 1600 Microsoft Points, que es igual a $20. Después de esto salió junto con el juego Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony en un pack especial llamado Grand Theft Auto Episodios de Liberty City. El 3 y 16 de abril de 2010 salió a la venta para PC y PlayStation 3 respectivamente. Al igual que con el anterior título, aún no tengo video de este, pero ya lo estoy preparando para traerlo lo más antes posible. Después de esto vamos con el título llamado Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony. Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony es el segundo episodio para descargar de Grand Theft Auto 4. Después de Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned para la consola Xbox 360, también salió junto con Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned en un pack llamado Grand Theft Auto Episodios de Liberty City. Su desarrollador es Rockstar North y es lanzado por Rockstar Games. El 13 de abril de 2010 salió a la venta en América y el 16 de abril en Europa para PC y PlayStation 3. El género principal es el sandbox, como los demás GTAs. La trama principal cuenta la historia del protagonista Luis Fernando López, personaje que ya había aparecido en papeles secundarios en The Lost and Damned y en GTA 4. Luis es un criminal de tiempo parcial y asistente del legendario empresario de locales nocturnos Anthony Gay Tony Prince, cuyo apodo es utilizado para el título del juego. También es conocido como Gay Tony. Lucharás con la competencia de lealtades familiares y amigos, y con incertidumbre acerca de quién es sincero y quién es falso en un mundo donde cualquiera tiene un precio. De este juego, al igual que con los anteriores, no tengo un video en el canal, pero ya lo estoy preparando para traerlo lo más pronto posible. El siguiente y último título hasta el momento del estreno de este video es el super exitoso Grand Theft Auto 5. El Grand Theft Auto 5 es la 15ª entrega de la saga Grand Theft Auto. El mismo fue lanzado el 17 de septiembre de 2013 para las consolas Xbox 360 y PlayStation 3. Es la segunda entrega de la saga para consolas de última generación, con mejoras gráficas muy notables en un mundo sandbox más grande y realista. Motor físico anteriormente utilizado para GTA 4. Superó en una semana y media los $1.000 millones acumulados, también nombrado el juego del año en primer lugar. Tras debutar en la séptima generación de consolas en 2013, se reestrenó un año después en la siguiente generación con algunas mejoras. La historia transcurre en la remodelada ciudad de Los Santos, donde Michael, Trevor y Franklin trabajan individualmente hasta que se cruzan sus vidas y empiezan a trabajar en equipo robando bancos o realizando trabajos para diversos personajes. Al igual que con todos los títulos del universo HD, aún no tengo un video con la historia de los mismos, pero trataré de traerla lo más pronto posible para que ustedes puedan disfrutarla. Con este título terminamos por el momento. Este video pueda que tenga una segunda parte o una remasterización en el momento que salga el próximo GTA, el Grand Theft Auto 6 o como sea que se vaya a llamar. Aunque de momento no se ha anunciado un futuro título para la saga, es muy probable que en próximos años esto suceda. Cuando este sea lanzado yo traeré un video de actualización de este y otro con la historia de ese videojuego, pero por lo pronto en este video ya hemos finalizado de hablar de la saga GTA y sus universos. También quiero comentarles que no hablé de dos entregas, el GTA Advance y el GTA Chinatown Wars, esto porque no he jugado ninguno de los dos y no sé muy bien de qué van. Espero que este video les haya gustado y si es así que me dejen su like, su comentario y se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. También les agradecería que compartan el video con todos sus conocidos, esto para seguir creciendo en el canal y que mi contenido llegue a mucha gente más. De igual modo, los invito a que me sigan tanto por mi cuenta personal de Instagram, ahí me pueden encontrar como @SamuelVindiola con 2A al final. Ahí podrán ver más de mi día a día y de mi vida en general, además que por ahí aviso cada que subo un nuevo video. De igual modo pueden seguirme desde la cuenta de Instagram del canal, ahí me encuentro como @d_geekworld y ahí les subo todas las noticias geeks del mundo, así que si no se las quieren perder ya saben qué es lo que deben de hacer. También me pueden seguir desde la página de Facebook, ahí me pueden encontrar como The Geek World. Los links a todas mis redes sociales están en la descripción de este video. Y ahora sí, sin mucho más por decir, yo soy Samuel y esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.